Cuando ya tenemos el sistema inmunológico afectado, ahí ya entra cualquier tipo de enfermedad. En función del tipo de emoción que ya hemos tenido, también nos afectará a distintos órganos del cuerpo, pero en eso no me voy a meter. Por ejemplo, si yo he tenido una pena muy grande, muy honda, me va a afectar al pulmón. Es el órgano de la tristeza. Y si lo que tengo es mucho miedo, como he dicho antes, a los riñones. Y aquí hay una frase que yo me gusta siempre decir, que los que me conocéis sabéis que la utilizo mucho, es en la tierra, mente serena, corazón abierto. Y es en la tierra, primer chakra, hay que estar aquí. Mente serena, séptimo chakra, con la ayuda del Ser Supremo, y corazón abierto, con el amor conectados. Es decir, aquí, conectándonos con el amor y pensando en que somos seres espirituales. Bueno, pues esto sería más o menos lo que yo os voy a contar de las energías, cómo evolucionan y de los chakras. Y ahora os voy a dar una forma de activar los chakras. Por supuesto que acabamos de decir que es muy importante abrir los chakras para que aumente nuestro flujo energético, ya que cuanto más energía tengamos en los chakras, más sanos estaremos. Por lo que es lo mismo, menos enfermedades vamos a tener. Porque cuando hay un desequilibrio en esta corriente energética, indefectiblemente, antes o después, se perpetúa mucho en el tiempo, siempre lo digo, si es momentáneo no, ¿verdad? Pero si se perpetúa en el tiempo, me voy a encontrar. Bueno, pues una de las herramientas para conseguir reactivar estos chakras, pero no es la única. Si tenemos la oración, la meditación, la bioenergética, la sintergética, el yoga, en fin, hay una serie de técnicas que nos van a ayudar. Caminar por la naturaleza, ¿verdad? Meditando es otra fórmula muy buena también de conectarnos con la energía. Y bueno, yo os voy a hablar de una. Y ya paso a este lado, si me permitís. El Reiki. El Reiki trabaja, es una fórmula de sanación, autosanación y reequilibrado energético. Perdona, aquí te pongo esto un poquito, ¿ves? Si no te puedes colocar en aquella silla, va a estar más cómodo. Bien, vale, gracias. Mediante la transmisión de la energía universal, y esto se realiza con las manos, concretamente con la palma de la mano, pero vamos, ponemos las manos, y para ello utilizamos una serie de signos, trabajándolos directamente sobre los 7 chakras vitales. Estos signos son estos: Chokurei, Seiheki, os lo digo para que os vaya sonando, Homsa Sesonen, Dai Komyo y Raka. Esos son los signos que hacemos encima de las personas que trabajamos con el Reiki, que hacemos directamente sobre los 7 chakras. La palabra Reiki consta de 2 sílabas. Rei, que significa energía divina, y Ki, que ya hemos visto que es energía vital. Si unimos Rei y Ki, nos da entonces la energía vital universal, que es con lo que se trabaja en el Reiki. Bueno, pues ahora, si no os importa, os voy a contar una historia preciosísima de Mikao Usui. El doctor Usui fue el, digamos, fundador, el que introdujo el Reiki. Bien. El doctor Usui, ahora me pongo aquí si no te importa, era un sacerdote cristiano que daba clases en una universidad en Kioto, que era de origen japonés. Contentos, de origen japonés. Y un día estaba dando su clase normalmente y un alumno le preguntó que si Jesucristo había dicho, yo os leo textualmente: en verdad os digo, quien cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Esto lo podéis encontrar en Juan 14. Ya aprended. Entonces, el doctor Usui se paró a pensar y no encontró respuesta adecuada. No supo qué responderle. Y según el código de honor japonés, al menos el de la época, yo no sé ahora mismo, porque como las cosas han cambiado, supongo que en Japón también habrán cambiado las cosas, se vio en la obligación de dejar la universidad y ponerse a buscar para dar una respuesta a este alumno. Entonces, supongo que pediría la excedencia de la época
por decirlo de alguna manera, estuvo 10 años viajando por ciertas partes del mundo. El doctor Usui era un hombre muy culto. Amén de hablar el japonés, hablaba inglés y hablaba chino. Primero se fue a Estados Unidos, allí estudió teología y estuvo indagando en distintos manuscritos, libros y tal, y no encontró ninguna respuesta que le satisfaciese. Entonces marchó a la China y en China tampoco encontró nada. Bien. Dijo, pues voy a ir a la India y el Tíbet. Como no hablaban sánscrito en esa época, aprendió el sánscrito. Y en uno de estos libros vio que el primer Buda, Siddhartha Gautama, había hecho ciertas obras parecidas a las de Jesucristo. Bueno, en esto tenemos que entender que Buda era anterior a Jesucristo, verdaderamente, pero bueno, hizo ciertas obras. Y además vio en un libro una serie de signos que le llamaron la atención, pero tampoco encontró nada que le llenase, que le dijese que con eso podía ayudar a sanarla. Un poco decepcionado, volvió al Japón, a Kioto, y entabló amistad con el abad de un monasterio. Le contó su problema y el abad le dijo, pues mira, yo lo que haría sería irme durante 21 días a ayunar y a orar a la montaña sagrada, lo tengo aquí apuntado, que se llama Kuriyama, que está a unos 25 kilómetros de Kioto. Se llevó 21 piedras a modo de almanaque para, a medida que iban pasando los días, iba quitando una piedra. ¿Os podéis imaginar lo que es estar tantos días ayunando y orando? En la mañana del 21º día, el día 21, observó que venía hacia él una esfera dorada. ¿Qué hemos dicho que es el dorado? La conexión con el ser superior. Bien. En principio se asustó y su intención era la de salir corriendo. Pero algo le dijo, la intuición, sexto chakra, le dijo no, para ti, a ver qué pasa. Entonces vio que aparecían aquellos signos que había visto en aquellos libros en la India y además el nombre que tenía que utilizar en esos, es decir, esos nombres. Chokurei, Onjasesonen, Daikomei. Entonces él intuyó que eso era lo que tenía que aplicar para ayudar a esta niña. 21 días o 20 días sin ningún tipo de alimento, supongo que bebería agua porque tantos días sin agua no se puede estar, ¿verdad? Pues estaba muy debilitado, pero cuando vino esa esfera dorada sobre él, recobró la vitalidad. Entonces empezó a descender de la montaña y tropezó. Se hizo daño en un pie y fue el primero que utilizó los signos del Reiki para su sanación. Puso sus manos en el pie y aquello, el dolor desapareció y se sanó. Bajó a una posada, le dieron de comer y cuando terminó observó que la posadera tenía un flemón así. Le pidió permiso porque siempre que se hace Reiki hay que pedir permiso. Reiki, por supuesto que si una persona viene a que tú le hagas Reiki ya te está dando el permiso, pero si tú quieres hacer Reiki a una persona hay que pedir permiso. Siempre hay que pedir permiso por dignidad. Porque una de las fórmulas para obtener un equilibrio constante en los chakras es actuar con dignidad, con justeza y con honradez. Es la base. Es lo que se llama la impecabilidad, ser impecables en esta vida. Bueno, pues a esta señora le bajó al cabo de las horas, no explica muy bien cuántas, pero al cabo de las horas el flemón bajó. Os voy a leer ahora los principios del Reiki porque creo que son interesantes y porque, bueno, lo tenemos que tener en cuenta los que trabajamos con el Reiki, pero es bueno para todos, sabemos. Hay 5 fundamentales que son los que dejó escrito Mikao Usui. Primero, solo por hoy no te preocupes. Solo por hoy no te irrites. Solo por hoy sé amable con todos los que te rodean y respeta a todo ser viviente. Solo por hoy realiza tu trabajo honestamente. Solo por hoy agradece todos los dones del vida. En principio había pensado aquí terminar y daros las gracias por estar aquí,
Pero, como las cosas no pasan por casualidad, ha llegado a mis manos, de una manera un tanto fortuita, un texto que dice que la ciencia mide el campo energético humano. Albert Einstein decía que el peligro más grande en la ciencia es una mente cerrada. Los científicos deberían tener todos la mente abierta. Eso sería eso. Bien, pues según este escrito, dice un tópico, os lo leo, porque no me lo he de memoria, vamos a responder. Un tópico que destaca hoy en día es el aparente divorcio entre la espiritualidad y la ciencia. Esta discusión se ve amplificada de cierta forma cuando se habla de Reiki y otras terapias energéticas. Un hecho perfectamente comprensible si se considera la necesidad de la ciencia de comprobar la realidad de algo mediante una manifestación física de algún tipo. En otras palabras, si no se puede medir, no existe. Todo aquello que no se mide, no existe. Bien es cierto que los chakras, las vibraciones del chakra se pueden medir y se miden en hercios, es decir, un ciclo por segundo. Se pueden medir perfectamente. Lo que mucha gente ignora es que el Reiki es una energía. La misma energía que impulsa nuestros músculos y está presente en cada una de nuestras células. En la física y también en Reiki hay una ley fundamental, la ley de Amperes, que dice que cuando la corriente fluye a través de los conductores como cables o tejidos vivos, producen campos magnéticos y además los producen a su alrededor. Es esta ley que dice que esto funciona así. Cuando los físicos y científicos, no os voy a leer todo, simplemente una serie de párrafos que os he ido escogiendo. Cuando los físicos y científicos reaccionan negativamente al término de medicina energética, están olvidando que hay muchas tecnologías médicas usando diferentes formas de energía para diagnósticos y tratamientos. Por ejemplo, los rayos X. Es un tipo de... Dice, la ciencia mide el campo energético humano. Como ocurre en muchos campos de la investigación, algo que hace 20 años era comprobado que no existía, hoy en día se comprueba lo contrario. Por ejemplo, en este periodo de tiempo científicos han pasado de la convicción absoluta de que el cuerpo no posee un campo energético a la realización de que sí que existe. La mayoría de la gente simplemente no está al corriente al respecto de estas investigaciones y persiste en su creencia de que no hay una base lógica para sanar con energía. El principal motivo de este cambio de actitud ha sido el desarrollo de instrumentos suficientemente sensibles para detectar campos energéticos diminutos alrededor del cuerpo humano. Y aquí dice la ciencia detrás del Reiki. Esto fue descubierto en un estudio evaluado por John Zimmerman. Encontró que estos campos magnéticos están producidos por las manos de los practicantes de terapia del tacto y curación a través del tacto. Pero los no practicantes no producen dicha señal. Es decir, un practicante de Reiki produce unas señales que los que no lo practican no las producen. Zimmerman encontró que el campo vibratorio producido por las manos de los practicantes no es constante en frecuencia y varía de momento a momento, moviéndose de arriba y abajo en el mismo rango de frecuencia que las investigaciones médicas han identificado como efectivas para el proceso de curación en diferentes términos. Descubriendo que no solamente las ondas cerebrales de un practicante y del paciente sincronizan con el estado alfa, que es el estado característico de la relajación y la meditación, sino que además pulsan al unísono con el campo magnético de la Tierra. Es decir, que hay una relación, cuando se hace Reiki, una conexión con el transmitente y el transmisor y además con el campo magnético de la Tierra. Este campo magnético es conocido como la resonancia Schumann, que supongo que habéis oído hablar. Durante estos periodos el campo biomagnético de las manos del practicante se multiplica por 1000 en tamaño. Y hasta aquí sería mi exposición. Yo quiero haceros un pequeño juego. Miramos los chakras, donde están ubicados, los colores, y quiero que me digáis por qué me he vestido de la manera que me he vestido.
Muy bien. Quinto chakra, azul claro, para poder expresar, para que el quinto chakra se abra lo suficiente y poder emitir una expresión correcta. Pero veréis que llevo un pañuelo también con rojo. O sea, azul y rojo. Primer chakra, energía. Pido que se abra el quinto chakra, pero a su vez que tenga cierta energía. La energía me la va a dar el rojo, porque es el chakra del color del primer chakra. Pero además llevo algo blanco. Que además intento que esté aquí. Chakra de la corona, y pido al Ser Supremo que además me ayude espiritualmente. ¿Está entendido? Y ahora, pues gracias, amado público. Es que mi marido se nota, ¿verdad? Es la clave. Bien, quiero leeros esto si soy capaz. Dice, navegantes de emociones, corto viaje espiritual. No somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ahora sí, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por venir. Y pensemos que tenemos mucho que ver con nuestros pensamientos. Sí. Somos lo que emitimos. Pero eso ya es otra historia, un poco más complicada. ¿Por qué cuando se hacen las meditaciones puedes visualizar perfectamente o el dorado o el violeta? Cuando tú estás meditando... No todo el mundo serás tú. Sí. Completamente, bueno, pues estás muy posicionada en el aspecto espiritual. No todo el mundo. Hay personas que no visualizan nada. Cada persona tiene un don y una cualidad. Unos son las visualizaciones, otros son las percepciones extrasensoriales, otros el oído. Es decir, cada uno tiene una forma de comunicación con el ser superior. Tú tienes el don de poder hacerlo. Sí, todos son dones. Es decir, Dios nos ha ido dotando a todos de una cualidad. Es decir, no hay nadie en este mundo que no tenga una cualidad. Es decir, todos somos únicos. Es decir, en el universo no hay dos personas igual que nosotros. No la hay, es igual que la huella humana. Es que no hay dos huellas iguales. Podremos parecer, y eso te dicen por la calle, uy, si te pareces a fulano, sí. Pero yo por dentro soy como yo soy. Entonces, lo que tú tienes es que estás posicionado en el aspecto espiritual. Yo tenía una pregunta importante. A ver si la voy a contestar. Quería saber cómo sabemos que nuestros chakras vibran o están abiertos en condiciones. Sabía que alguien me lo iba a preguntar. Gracias por hacerlo. Hay muchas formas de testar los chakras. Cada persona tiene una forma de testar. Unos por medio de ponen las manos encima de los chakras y detectan las vibraciones, pero lo normal es por medio del VAS. El VAS es el sistema autónomo vascular que lo descubrió el médico francés Paul Noguer. Paul Noguer se dio cuenta de que cuando acercaba una sustancia determinada a una persona, sus vibraciones oscilaban, cambiaban. Entonces empezó a investigar y se dio cuenta de que yo me tomo aquí y mi hipotálamo me va a dar la información. Entonces, la persona es solamente con coger el pulso de la persona, es decir, el VAS, Sistema Autónomo Vascular, consiguen detectar cómo están esos chakras. Y hay otros que utilizamos el Sistema Autónomo Vascular, el VAS y el reiki. Esto es radiónica, radiestesia. No voy a hacer que nadie me ponga aquí porque no vamos a ver, nadie se va a prestar a ver cómo están sus chakras. Yo me podría prestar. Si estás arriesgada, si te arriesgas, siéntate aquí. Hombre, eso lo mejor sería poder hacerlo tumbada en una camilla. Me concentro, medito. Te quitas el reloj, sobre todo porque eso me cambiaría el ritmo del pulso. Siempre que se utiliza el pulso hay que dar un golpecito en la madera. Y los péndulos son personales. Son personales. Cada uno tiene que tener su péndulo y el suyo y no lo puede tocar nadie. Y hay que quitar las sortijas para que no tenga efecto. Vamos. Y ahora permítame tu pulso. A la derecha.
veis que gira sentido de las agujas de arriba. Eso quiere decir que además gira a una velocidad adecuada. Si esta persona está anclada en papel, pasamos al segundo y también. Hombre, llevas una chaqueta con botones, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Tercer chakra. Y aquí ya tenemos el primer problema. Mirad cómo gira. Está desaforado. Gira a una velocidad inadecuada. Lo paro y vemos el problema. No existe. No existe. Quinto chakra. En el quinto chakra es que el péndulo es muy listo. Tengo que decir. No gira, sino que, porque si empezase a girar, le daría un golpe. Salvo que yo lo dirija hacia aquí. Pero si no, si yo lo acerco, lo que hace es de izquierda a derecha. Entonces lo voy a separar para que veáis y gira adecuadamente. Sexto chakra. No existe. Séptimo chakra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay alguien que se arregle a decirlo? Nadie. Primer chakra bien, es decir, está anclado en la tierra, es la supervivencia, es la materia. Segundo chakra bien, evidentemente no tiene ningún problema ginecológico ni nada por estas lares, eres sociable, pero llegamos al tercer chakra. Y el tercer chakra es que el dipolo energético, tercero, cuarto, toda la energía del cuarto la tienes en el tercero. Yo mime conmigo. No me digas. Por eso es muy arriesgado, te lo he dicho. Sí, sí. Quinto chakra sí, sexto, la intuición, no le haces caso. Y el séptimo sí, estás un poco puesta en el material. O sea, perdón, en el espiritual. Hay que trabajarse el tercero y el cuarto chakra. Trábajate el tercero y el cuarto. Es el gran problema que tenemos en realidad todos. Es decir, esto es lo más normal. Es decir, el tercer chakra todos, y sobre todo en estas circunstancias en las que estamos atravesando, de crisis y de problemas y tal, que el tercer chakra lo tengamos súper abierto y el cuarto lo tengamos abierto. ¿Que cómo se trabaja? Por medio del Reiki, por medio de la oración, por medio del yoga, por medio de tal, y sobre todo por medio de dejar de mirarnos. Sí. Nada, a ti, cariño. Bueno. Luego preguntaría que levemente, porque no se va a meter en este tema, pero la energía cristal, si se gasta no se recupera. Es difícil recuperar ¿Cómo se puede gastar? ¿Cómo se usa? El estrés, por ejemplo, el sufrimiento, el no querer vivir, ten en cuenta que es la energía del primer chakra. ¿Cómo se gasta? Muy fácilmente. No crees que es una broma, es decir, se puede gastar mediante el estrés, una persona que tenga muchos problemas, que no ame la vida, que esté continuamente irritada, termina por gastar esa energía. ¿Y esa energía cómo la recuperas? ¿Cómo la tenemos? Viene de fábrica. O sea, esto es como los coches cuando vienen los faros, viene de fábrica. O sea, te la da el ser superior, te la da Dios. Y además es la energía de todos tus ancestros, en línea paterno-materna, en 4 generaciones atrás. Fíjate si tenemos información de ancestros. Pero es que ese es objeto de otra charla. Pero vamos, que efectivamente se puede perder la energía ancestral por medio de un desgaste importante. Es decir, de hecho, en general, las personas que tienen, yo no voy aquí a decir cosas que no quiero decir, pero en general las personas que tienen problemas renales son problemas. Y el miedo es una de las fórmulas de la Luego entonces, vamos a ver, si tuviésemos la suficiente fe y esperanza y que somos hijos de Dios, no tendríamos por qué tener. ¿Qué es lo que nos puede pasar de espantoso? Que perdamos la vida terrenal, pero es la vida terrenal, porque aquí siempre vamos a estar. Oye, una pregunta. Bueno, aparte de tener, yo tengo los 7. Tú los tienes los 7. Los 7 que no sé ni cómo los tengo.
No puede ser, no puede ser. Los 7 no los puede tener. Alguno tienes abierto que estará Yo tengo concentrado sintomatología de todo toda eso. la energía Soy ahí. muy Aunque sea en el acaparadora. tercero, Me quedo con que es eso. donde normalmente está más concentrada la energía. Lo de los colores, ¿qué significa? ¿Que te tienes que poner un color? Significa, vamos a ver, que sí, que tú puedes trabajar con esos colores para vitalizar el chakra que corresponda. Pero que te puedes poner un trocito de papel, Pues una mira, luz o por algo. ejemplo, primer chakra. Imagínate que tú tienes el primer chakra que no está donde tiene que estar. Pues prendas de color rojo, ropa interior de color rojo, comidas color rojo, porque claro, os he hablado de los chakras de una manera, digamos, un poco esquemática, pero le afectan un día de la semana, le afecta la alimentación, los colores en la alimentación, es decir, las gemas, las piedras, nos podemos poner piedras, ¿eh? Yo de piedras entiendo poco, no. Si no te rías, mi hija se ríe porque ella sí que es experta en gemas. Entonces, las piedras, es decir, todo eso nos ayuda. Cuando nosotros nos ponemos colores, como he hecho yo, en función del color que yo me ponga, me vitaliza. Por otro lado, hay colores que si me los coloquen adecuadamente me pueden desvitalizar, ¿eh? También. Si yo me coloco el negro, por ejemplo, en el chakra de la garganta, me va a desvitalizar. Como los alimentos, ¿eh? Os he hablado al principio de la importancia que tiene para conseguir energía por medio de los alimentos, la bebida, el agua y tal. Hay alimentos que desvitalizan. Y por ejemplo los refinados. O sea, los refinados desvitalizan. Es decir, nos ayudan a perder minerales, no a darlos. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Porque aunque sea una energía más densa, más secundaria, es que le tenemos que comer todos los días, ¿eh? O sea, de momento es imprescindible. ¿Una preguntita más? Sí, yo quería saber, cuando haces el Reiki, es que coges la energía universal para pasársela a la persona enferma, ¿no? Es decir, los maestros son los maestros de Reiki. La diferencia que hay entre ser un maestro de Reiki y un practicante de tercer nivel de Reiki es que los maestros de Reiki podemos hacer que los demás lleguen a ser maestros. Es decir, tenemos la capacidad de poder enseñar a Reiki. Pero eso no quita para que tú te puedas hacer Reiki con un primero, con un segundo, con un tercero. Porque hemos hablado de que el Reiki es autosanación. Autosanación. Yo me puedo autosanar a mí mismo, intentar autosanar a mí mismo. Entonces lo que yo hago es, antes de nada, es invocar al ser superior para que me ayude. Yo soy un mero canal, mero transmisor. Yo no pongo nada de mi parte. Yo no pongo nada. De hecho, hay que saber con quién se pone también en las manos haciendo Reiki. También lo digo. Porque si te posicionas en una persona que es material, que lo único que quiere es... El señor Usui, que eso nos lo he dicho, cuando terminó esto empezó a sanar a mucha gente que estaba en la calle, indigente, porque padecían enfermedades. Las enfermedades no les permitían trabajar y estaban en proceso de indigencia. Empezó a sanarles y al cabo del tiempo observó que esa gente volvía otra vez a la calle a mendigar. Les fue preguntando uno a uno porque no entendía por qué hacían esto. Entonces le iban diciendo que es que trabajar es que es muy duro y que mantenerse a ellos mismos, a una familia y tal, bueno, que era más fácil mendigar. Entonces, bastante decepcionado el señor Tsui, se dio cuenta de que había transmitido sanación física, pero no había conseguido hacerles entender que había que ser honorables y honestos en la vida, ¿eh? Y que por eso nos dicen que cuando una persona recibe Reiki y otra la da, tiene que haber un flujo energético, tanto el que lo da como el que recibe. Ese flujo energético puede ser mediante pago económico. El dinero no es una energía mala. La gente piensa que no, es una energía positiva, siempre y cuando se emplea adecuadamente. Si la vamos a meter en el banco para ver que críe y que se muera de hambre el que tengo al lado, evidentemente no. Pero esa transmisión energética puede ser: yo te hago Reiki y tú me haces a mí una reflexología polar, por ejemplo, ¿eh? ¿Me explico? Pero tiene que haber un flujo energético y esto él trató de enseñarlo. A posteriori él, montó una clínica de Reiki en Japón que fue muy reconocida, ya se fue a Tokio y empezó a enseñar y a transmitir las enseñanzas a sus alumnos. Hay una persona que fue la señora Takata, que era una japonesa, que fundó y además muchas escuelas y ya se empezó a expandir por el resto del mundo. Bueno, pues queridos amigos, muchísimas gracias por haber venido, os lo agradezco mucho. Espero que os haya gustado. Gracias.
¿Te ayudas en algo?